Mark Bennett. El empleado del aeropuerto dijo el nombre de mi esposo como si nada. Solo otro pasajero, otra maleta. Otro martes por la mañana en Columbus. Mark levantó la vista de su teléfono. Sí. ¿Podría acercarse aquí, por favor? Yo estaba de pie a unos 3 metros detrás de él con su madre, Diane, y su hermana, Susan. El esposo de Susan, Tom, se había ido hacia un kiosco de café porque, al parecer, nada en esta familia podía suceder sin que alguien necesitara cafeína. Mark me dedicó un pequeño encogimiento de hombros antes de acercarse. Inspección aleatoria, dijo. Así era Mark. Si el techo se cayera, probablemente diría, bueno, al menos ya no tendremos que quitarle el polvo. El empleado colocó la maleta de Mark sobre la mesa de inspección y la abrió. No estaba preocupada. Todavía no. Luego apartó un par de pantalones caqui, un neceser, 2 polos de golf cuidadosamente doblados, y lo vi. Una pequeña bolsita de terciopelo gris. Se me encogió el estómago. Conocía esa bolsita. La había puesto allí menos de 2 horas antes. El empleado la cogió, y antes de que siquiera la abriera, Diane dijo, demasiado alto, eso no es suyo. Todo el mundo se giró. El empleado la miró. Mark la miró. Susan la miró. Yo no me moví. El empleado dijo, señora. Diane parpadeó. Hay momentos en los que puedes ver cómo alguien se da cuenta de que ha dicho una frase demasiado pronto. Ese fue uno de ellos. Y justo en ese momento, dejé de preguntarme si había imaginado lo que había visto en la entrada de la casa de Diane esa mañana. 3 horas antes, había estado de pie detrás de nuestro todoterreno con mi maleta abierta, y no tenía ni idea de que la estaba observando. Diane había invitado a toda la familia a Italia 6 meses antes, 10 días. Roma, Florencia, y luego unos días en la Toscana. Ella pagaba los hoteles y la mayor parte de los billetes de avión porque el viaje debía conmemorar lo que habría sido su 50º aniversario de bodas con mi suegro, Richard, que había fallecido 4 años antes. Cuando lo anunció, todo el mundo se quedó en silencio, incluso yo. Diane podía ser difícil, pero el duelo la había cambiado. Algunas partes de ella se habían ablandado, otras se habían agudizado. Así que cuando dijo, quiero que estemos todos juntos, intenté tomarlo al pie de la letra. Mark apretó mi mano bajo la mesa y dijo, esto será bueno. Recuerdo pensar que tal vez debería explicar algo sobre Diane. No era el tipo de suegra que gritaba en Navidad o me insultaba en la cena. Eso habría sido más fácil. Diane operaba con pequeños cortes, cosas lo suficientemente pequeñas como para que, si yo me oponía, pareciera sensible. En acción de gracias, decía, a Mark siempre le ha gustado más mi relleno, mientras miraba la bandeja que yo había traído. Si Mark y yo pasábamos la mañana de Navidad en casa, ella suspiraba y decía, bueno, las tradiciones cambian cuando la gente se casa. Una vez, cuando compramos un sofá nuevo, le preguntó a Mark justo delante de mí, ¿Clare también eligió este? Siempre sonriendo, siempre negable. Y cada vez que se lo mencionaba a Mark, él tenía alguna variación de la misma respuesta, no lo dijo con mala intención, ya conoces a mamá. Esa frase debería estar impresa en los escudos familiares. Ya conoces a mamá, que en realidad significa, ella no va a cambiar, así que podrías por favor ser tú la que ceda. Esa mañana, todos nos reunimos en casa de Diane antes de ir al aeropuerto. Había impreso itinerarios en carpetas de plástico transparente. Había empacado barritas de granola, chicles de menta, pequeños paquetes de pañuelos de papel y suficiente desinfectante de manos para limpiar un quirófano. ¿Pasaportes?, preguntó por tercera vez. Susan levantó el suyo. Todavía lo tengo. ¿Medicamentos? Sí, mamá. Cargadores, dijo Tom. Diane, si olvidara mi cargador, Italia tiene electricidad. Ella le lanzó una mirada. Apenas, añadió él. Incluso yo me reí. Eso era lo molesto. Diane podía ser divertida. Podía ser generosa. También podía hacerte sentir como si tuvieras 12 años antes del desayuno.
Mark y yo habíamos ido en nuestro todoterreno porque teníamos espacio para varias maletas. Mientras todos llevaban las maletas afuera, yo me senté en el asiento del conductor revisando la ruta al aeropuerto. A través del espejo retrovisor, vi a Diane caminar hacia la parte trasera del todoterreno. El portón trasero estaba abierto. Al principio, no presté atención. Luego miró hacia la casa. No de forma casual, ella se aseguró. La vi coger mi maleta. La mía era fácil de reconocer, azul oscuro con una etiqueta de equipaje amarilla que Mark me había comprado porque decía que todas las maletas negras del mundo parecían idénticas después de un vuelo de 6 horas. Diane la abrió. Me quedé sentada, completamente quieta. Metió algo dentro, una pequeña bolsita gris. Luego cerró de nuevo mi maleta, cerró el portón a medias y caminó hacia la casa. Recuerdo haberme quedado mirando el espejo por un segundo, pensando, ¿qué demonios fue eso? Y luego, porque llevaba 11 años casada en esta familia, mi siguiente pensamiento fue, quizás haya una explicación perfectamente razonable. Eso es lo que la repetición te hace. Dejas de confiar en tu primera reacción porque alguien ha pasado años diciéndote que tu primera reacción es injusta. Susan salió. Clare, ¿has visto mis gafas de leer? No. Juro que las empaqué. Se dio la vuelta y volvió a entrar gritando, Tom, revisa la cocina. En 30 segundos, todos habían vuelto a la casa. Salí, abrí el portón y abrí mi maleta. La bolsita gris estaba debajo de un suéter que había empacado encima. La cogí. No pesaba. Terciopelo suave, con cordón, cremallera. Algo metálico se movió dentro cuando la moví. Joyas. Eso podía decirlo. Pensé en abrirla. Luego no lo hice, porque ya podía oír a Diane si lo hacía. Revisaste mis cosas. Esa se convertiría en la historia. No porque escondió algo en mi maleta. El hecho de que yo mirara. Me quedé allí sosteniendo esa bolsita, enfadándome cada vez más. Entonces vi la maleta de Mark junto a la mía. Y tomé una decisión. No voy a fingir que fue brillante. Fue una reacción, un poco mezquina tal vez. Pero mi pensamiento era simple, si Diane quería que alguien llevara sus joyas sin preguntar, su hijo podía hacerlo. Así que metí la bolsita en la maleta de Mark, cerré ambas maletas y cerré el portón. Cuando todos volvieron a salir, Diane llevaba las gafas de Susan. Las encontré junto a la tostadora. Susan dijo, obviamente, todos somos personas inteligentes. Cargamos todo. Nadie dijo una palabra más sobre el equipaje. En el aeropuerto, todo transcurrió con normalidad hasta que la maleta de Mark fue seleccionada para una inspección secundaria. Y ahora, aquí estábamos. El empleado abrió la bolsita gris. Una pulsera de diamantes y zafiros se deslizó en su mano enguantada. Diane se quedó muy quieta. Mark la miró fijamente. Mamá. Ella no respondió. Él miró más de cerca. ¿No es esa tu pulsera? Diane tragó saliva. Sí. Mark frunció el ceño. Luego se volvió hacia mí. Clare, ¿por qué estaba la pulsera de mamá en mi maleta? Miré a Diane. Ella me devolvió la mirada. Por una vez, no estaba sonriendo. Porque, dije, ella la puso en la mía. El rostro de Mark cambió. Diane espetó de inmediato, yo no hice tal cosa. Y fue entonces cuando algo en mí finalmente se asentó. No porque supiera por qué lo había hecho. No lo sabía. Pero después de 11 años de preguntarme si era demasiado sensible, demasiado suspicaz, demasiado rápida para tomarme las cosas personalmente, supe una cosa con certeza. La había visto. Y esta vez, no iba a dejar que nadie me explicara lo que habían visto mis propios ojos. Lo primero que hizo Diane fue parecer ofendida. No confundida, no avergonzada, ofendida. Clare, dijo, como si la hubiera acusado de robar en una iglesia. Eso es ridículo. El empleado del aeropuerto seguía allí de pie sosteniendo su pulsera. Mark miraba de mí a su madre. Vale, dijo.
¿Puede alguien explicar qué está pasando? Diane intentó coger la bolsita, pero el empleado la mantuvo sobre la mesa hasta que terminó la inspección. Debo haberla puesto en la maleta equivocada, dijo ella. La miré fijamente. ¿La maleta equivocada? Sí. ¿Cómo? Me dedicó esa pequeña sonrisa tensa que usaba siempre que pensaba que yo estaba siendo difícil en público. Estuvimos moviendo maletas toda la mañana. No, no lo hicimos. Mark se frotó la nuca. Clare. Lo miré. ¿Qué? ¿Solo? No. Estoy haciendo una pregunta. Diane se cruzó de brazos. Estaba intentando ayudar. Con mi maleta cerrada. Susan se había quedado muy callada. Tom había regresado con su café en el momento exacto y ahora estaba de pie a su lado, con la apariencia de un hombre que había entrado accidentalmente en la mediación de divorcio de otra persona. Diane suspiró. Bien. Pensé que tu maleta tenía más espacio. ¿Para qué? Mis joyas. Entonces, ¿por qué no me preguntaste? Eso la detuvo por medio segundo. Luego cambió de explicación. Iba a hacerlo. ¿Ibas a preguntarme después de ponerla ahí? Clare, por el amor de Dios. Esa era la frase favorita de Diane cuando la lógica comenzaba a ser inconveniente. Mark se acercó a mí. No estoy diciendo que no la vieras ponerla ahí. Lo miré. Esa frase me molestó más de lo que esperaba. Continuó, estoy diciendo que tiene que haber otra explicación. Ahí estaba. Él creía a mis ojos. Simplemente no quería creer lo que podrían significar. Dije, entonces deja que ella dé una. Diane levantó las manos. Ya lo hice. Pensé que Clare podría guardarla a salvo. Casi me río. ¿A salvo de quién? ¿Tiene que convertirse todo en un interrogatorio contigo? Yo no había levantado la voz. Ella sí. Ese era otro viejo truco, hacer que la otra persona suene irrazonable reaccionando como si ya lo fuera. El empleado del aeropuerto terminó de revisar la maleta de Mark y le devolvió la bolsita. Todo está en orden aquí, dijo. Mark le dio las gracias. Vi a Diane tomar la pulsera de su mano. Apretó esa pequeña bolsita con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. Luego dijo algo que hizo que Susan me mirara directamente. Si hubiera querido que Clare tuviera la pulsera en su maleta, se la habría dado sin más. Silencio, dije con mucho cuidado. Acabas de decir que la pusiste ahí por accidente. Diane se quedó helada, solo por un instante. Luego espetó, eso no es lo que quise decir. Susan bajó la mirada. Tom de repente se sintió fascinado por la tapa de su café. Mark exhaló. ¿Podemos por favor no hacer esto aquí? Me volví hacia él. ¿Dónde preferirías? Clare, nuestro vuelo empieza a embarcar en 20 minutos, y todos estamos cansados. Mamá claramente cometió algún tipo de error. Diane asintió de inmediato. Gracias. Lo miré. Era casi impresionante lo rápido que todos querían aferrarse a la explicación más cercana que no requiriera consecuencias. Dije, ¿sabes qué? Bien. Los hombros de Mark se relajaron. Pensó que lo estaba dejando pasar. No lo estaba. Simplemente no iba a tener esta conversación bajo luces fluorescentes mientras una familia de Cincinnati comía sándwiches de desayuno a 1,5 metros de distancia. Fuimos a la puerta de embarque. Diane se volvió alegre. Agresivamente alegre. Me ofreció chicle, me preguntó si había recordado mi almohada para el cuello, me dijo que le encantaba la bufanda que llevaba, a pesar de haber descrito una vez la misma bufanda como muy atrevida. No acepté nada de eso. Mark se sentó a mi lado y miró el panel de salidas. Después de un rato, dijo en voz baja, sé que esto parece extraño. Mantuve la vista al frente. Esa es una forma de decirlo. No debería haber tocado tu maleta. No. Pero mamá ha estado dispersa desde que papá murió. Me volví hacia él entonces. Mark,
Tu madre miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estaba viendo. Su mandíbula se tensó. No sabes eso. La vi hacerlo. Quiero decir, no sabes por qué. Ahí estaba de nuevo. La versión con la que él podía vivir. Dije, tienes razón. No lo sé. Pareció aliviado por un segundo. Luego añadí, pero tú tampoco. Llamaron a nuestro grupo de embarque. Subimos al avión. Pensé en quedarme. De verdad que sí. Tenía suficientes puntos para reservar un vuelo de vuelta a casa. Podría haber llamado a mi oficina, decir que el viaje se cancelaba y estar de vuelta en nuestra cocina para la cena. Pero luego me enfadé con la idea de que Diane pudiera convertir mis vacaciones en algo más que ella controlaba. Así que, embarqué. 10 días en Italia parecían románticos 6 meses antes. Esa mañana, se sentía como estar encerrada en un vehículo en movimiento muy caro con gente que fingía que no había pasado nada. Diane se sentó al otro lado del pasillo. 1 hora después del despegue, se inclinó. ¿Quieres un poco de vino? No, gracias. ¿Tienen un tinto decente? Estoy bien. Ella sonrió. Claro. Me puse los auriculares. No porque estuviera escuchando algo. Simplemente no quería estar disponible. Cuando aterrizamos en Roma, todos estábamos lo suficientemente cansados como para dejar de fingir alegría. Recogimos nuestras maletas y nos dirigimos hacia el transporte terrestre. Mark y Tom fueron a averiguar dónde nos encontraría nuestro conductor. Diane caminó por delante. Susan me tocó el codo. Clare. Me detuve. Miró por encima del hombro hacia su madre. Hay algo que probablemente debería haberte dicho antes de irnos. Esperé. Susan tragó saliva. Mamá me dijo que esa pulsera había desaparecido. La miré fijamente. ¿Cuándo? Hace 3 días. Por un segundo, pensé que la había oído mal. ¿3 días antes del viaje? Ella asintió. Me llamó. Estaba disgustada. Dijo que la había buscado por todas partes. Miré hacia Diane. Estaba a unos 12 metros de distancia, ajustando la correa de su bolso. Dije, entonces, ¿cómo empacó accidentalmente esta mañana algo que creía que había desaparecido? Susan no respondió. No era necesario. Luego dijo, hay más. Por supuesto que lo había. Susan bajó la voz. La semana pasada, me preguntó algo extraño. ¿Qué? Dudó lo suficiente como para que yo ya supiera que no me iba a gustar. Me preguntó si alguna vez habías cogido algo que no te perteneciera. Simplemente la miré. El rostro de Susan se tensó. Le dije que no. ¿Cuándo te preguntó eso? El martes pasado. Hice los cálculos en mi cabeza. Antes de que la pulsera supuestamente desapareciera. Antes de Italia. Antes de que esa pequeña bolsita gris apareciera en mi maleta. Volví a mirar a Diane. Por primera vez, todo dejó de parecer aleatorio. Había una historia en su cabeza antes de que hubiera una pulsera en mi maleta. Me volví hacia Susan. ¿Por qué no se lo dijiste a Mark? Parecía desdichada. No quería empezar algo. Asentí una vez, y luego dije, Susan, algo ya había empezado. Y mientras Mark volvía caminando hacia nosotras, sonriendo porque finalmente había encontrado al conductor, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir hasta qué punto él necesitaba no verlo. Mark se acercó a nosotras, agitando su teléfono. ¿Lo encontré? El conductor está en la Terminal 3. Luego se fijó en nuestras caras. ¿Qué? Susan me miró. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién iba a decirlo. Dije, tu madre le dijo a Susan que la pulsera había desaparecido hace 3 días. La sonrisa de Mark desapareció. ¿Qué? 3 días antes de irnos. Miró a Susan. Ella asintió. Me llamó el viernes. Dijo que no la encontraba por ninguna parte.
Mark miró hacia su madre. Diane estaba 20 metros por delante de nosotras, de pie junto a Tom, ahora completamente inconsciente de que su hija acababa de abrir un agujero en su tercera explicación de la mañana. Mark bajó la voz. ¿Por qué no me dijiste esto en el aeropuerto? Susan se cruzó de brazos. Porque estábamos en el aeropuerto. Eso era tan típico de Susan que casi sonreí. Mark no lo hizo. Preguntó, ¿dijo mamá que la encontró? No. Tal vez lo hizo. Susan le dedicó una larga mirada. Mark. ¿Qué? Tal vez la encontró el viernes por la noche y se olvidó de decírmelo. Entonces, ¿por qué ponerla en la maleta de Clare? No lo sé. ¿Exacto? No lo sabía, pero ya estaba trabajando horas extras para asegurarse de que, fuera cual fuera la respuesta, no sería demasiado dolorosa. Dije, hay algo más. Mark me miró. Susan dijo que tu madre le preguntó la semana pasada si yo alguna vez había cogido algo que no me perteneciera. Sus ojos se dirigieron de nuevo a su hermana. Susan asintió de nuevo. Me preguntó exactamente eso. Mark se quedó allí por un momento. Luego Tom llamó desde el otro lado de la terminal, ¿nos vamos o nos mudamos a Roma permanentemente? Nadie respondió. Finalmente, nos subimos a la furgoneta. Diane ocupó el asiento del copiloto y pasó la mayor parte del viaje señalando cosas que había leído en su guía, murallas antiguas, iglesias, una fuente que insistió en que debíamos ver antes de que se llenara de gente. Mark se sentó a mi lado. No dijo una palabra. Yo tampoco. Hay silencios entre las personas casadas que son cómodos. Este no era uno de ellos. A la mañana siguiente, todos nos comportábamos como turistas porque, al parecer, eso era más fácil que comportarse como una familia. Desayunamos cerca del hotel. Diane se quejó de que las tazas de café americanas eran demasiado grandes y luego se quejó de que las tazas de café italianas eran demasiado pequeñas. Tom dijo, tal vez el café no sea el problema. Susan le dio una patada bajo la mesa. Más tarde, caminamos hasta que me dolieron los pies, nos separamos 2 veces y tomamos suficientes fotos para convencer a cualquiera en casa de que estábamos pasando el mejor momento de nuestras vidas. En una foto, Diane tenía su brazo alrededor de Mark. Yo estaba de pie a su otro lado. Los tres estábamos sonriendo. Esa foto todavía me hace reír. No porque algo de ese día fuera divertido, sino porque las fotografías familiares son a veces los mentirosos más eficientes del mundo. Esa tarde, Mark y yo finalmente tuvimos tiempo a solas en nuestra habitación de hotel. Él se sentó en el borde de la cama mientras yo me cambiaba los zapatos. Mamá dice que Susan la malinterpretó. Levanté la vista. ¿Ya hablaste con ella? Sí. Y dijo que había perdido la pulsera a principios de la semana, la encontró más tarde y no se le ocurrió decírselo a Susan. De acuerdo. Mark frunció el ceño. ¿De acuerdo? ¿Qué te gustaría que dijera? Solo te estoy diciendo lo que ella dijo. Puse mis zapatos en el armario. ¿Le preguntaste por qué la puso en mi maleta? Dijo que pensaba que tú la guardarías a salvo. Esa es la explicación número 3. Él se frotó la frente. Lo sé. ¿Y la pregunta sobre si yo robo cosas? Dice que no se trataba de que tú robaras. Entonces me reí de verdad. ¿De qué se trataba? De mis hábitos de préstamo. Clare. No, en serio. Ayúdame. Se puso de pie. Estoy tratando de entender lo que pasó. No, estás tratando de encontrar una versión de lo que pasó con la que puedas vivir. Eso no es justo. No lo es. Parecía irritado ahora, lo que al menos era más honesto que la cuidadosa neutralidad. Es mi madre. Sé quién es. Ha estado diferente desde que papá murió. Me ablandé un poco. La muerte de Richard había sido terrible. Era un buen hombre, divertido, paciente y de alguna manera capaz de decirle a Diane que estaba siendo irrazonable sin empezar una guerra de 3 días. Cuando él murió, algo en ella cambió. Yo lo sabía. Sé que está sola, dije.
Sé que echa de menos a tu padre. No me estoy burlando de eso. Entonces dale un poco de espacio. ¿Para qué? No respondió. Dije, más bajo, el duelo no mete joyas en la maleta de otra persona. Mark desvió la mirada. Ese fue el final de la conversación. No porque hubiéramos resuelto algo, sino porque ninguno de los dos tenía a dónde ir con eso. Durante los siguientes días, cosas que había descartado durante años comenzaron a volver a mí. Diane diciéndole a Mark que yo controlaba nuestro calendario de vacaciones. Diane bromeando sobre que prestaba una atención inusual cada vez que surgían testamentos o herencias cuando, en realidad, yo solía intentar cambiar de tema. Diane diciendo que Mark había cambiado después de casarse conmigo. Ninguna de esas cosas había parecido lo suficientemente importante como para pelear por ellas individualmente. Esa era la genialidad de ello, si se le puede llamar genialidad. Una sola piedra no pesa mucho. Te das cuenta del peso después de que alguien ha estado llenando tus bolsillos durante 11 años. Para cuando llegamos a Florencia, Mark había dejado de defender a su madre en voz alta. Todavía no había enfrentado lo que yo pensaba que ella había hecho, pero ahora la observaba. Esa noche, estábamos cenando en un pequeño restaurante a unas pocas manzanas de nuestro hotel. Diane hablaba de los planes del día siguiente como si estuviera presidiendo una reunión de la junta directiva. Esperé a que terminara. Luego pregunté, Diane, ¿cuándo encontraste tu pulsera? Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué? ¿La pulsera? Le dijiste a Susan que había desaparecido el viernes. ¿Cuándo la encontraste? Sus ojos se dirigieron a Susan. No a mí. Susan también se dio cuenta. No lo recuerdo, dijo Diane. Encontraste una pulsera de $18,000 y no recuerdas cuándo. Clare, tenemos que hacer esto en la cena. Estoy haciendo una pregunta. Ya expliqué lo que pasó. Susan habló en voz baja. No, mamá, no lo hiciste. Diane se volvió hacia ella. Te llamé porque no la encontraba. Luego la encontré. No me di cuenta de que tenía que emitir un boletín familiar. Mark había estado en silencio. La expresión de Diane cambió. Fue pequeño, pero lo vi. También Mark. Eso no tuvo nada que ver con esto. ¿Con qué tuvo que ver? No recuerdo el contexto. Susan dijo, yo sí. Diane dejó su servilleta. No voy a sentarme aquí a ser interrogada por mi propia familia. Se levantó, cogió su bolso y se fue. Nadie la siguió. Eso era nuevo. Más tarde, de vuelta en el hotel, Mark se quedó junto a la ventana durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, creo que está mintiendo. Yo estaba sentada en la cama. ¿Sobre qué? Se dio la vuelta. Abrió la boca. No salió nada. Ese era el problema. Estaba dispuesto a creer que su madre había mentido. Todavía no estaba dispuesto a decir que protegía la mentira. A la mañana siguiente, Mark bajó a encontrarse con Tom para tomar un café. Yo me estaba vistiendo cuando alguien llamó. Abrí la puerta. Diane estaba allí sola. ¿Puedo entrar? Todos mis instintos me decían que no. En lugar de eso, me hice a un lado. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Luego se volvió hacia mí. Tú y yo necesitamos resolver esto, dijo. Antes de que destruyas la relación con mi hijo. Y así, de repente, entendí una cosa antes de que dijera una palabra más. En la versión de Diane de esta historia, ella todavía no era la persona que la había iniciado. Cerré la puerta y la miré. ¿Tu relación con Mark? Sí. La boca de Diane se apretó. ¿Sabes a lo que me refiero? En realidad, no. Caminó más adentro de la habitación y dejó su bolso en el pequeño escritorio junto a la ventana. No se sentó. Yo tampoco. Durante unos segundos, nos quedamos allí de pie, dos mujeres adultas en una habitación de hotel en Florencia, teniendo la conversación que probablemente deberíamos haber tenido años antes. Diane habló primero.
Mark era diferente antes de casarse contigo. Ahí estaba. No la pulsera, no la maleta. Yo. ¿Diferente cómo? ¿Llamaba? Todavía llama. No como antes. Tenía 38 años cuando nos casamos, Diane. Eso no tiene nada que ver. Tiene un poco que ver. Ella ignoró eso. Las cenas de los domingos solían significar algo. La Navidad era en nuestra casa. Acción de Gracias era en nuestra casa. Tu suegro y yo construimos tradiciones. Y luego tus hijos crecieron. Haces que todo suene tan simple. No, creo que tú haces que las cosas normales suenen a traición. Eso dio en el clavo. Miró hacia la ventana. Por primera vez, parte de la ira desapareció de su rostro. Después de que Richard murió, ¿sabes cómo era esa casa? No respondí de inmediato. Sí, dije. Silenciosa. Vacía. Lo sé. No, no lo sabes. Lo dijo sin brusquedad. Eso lo hizo más difícil. Y la verdad era que tenía razón. Yo conocía el duelo. No conocía el suyo. Diane se abrazó a sí misma. Pasé 46 años despertándome junto al mismo hombre. Luego, una mañana, estaba haciendo café para una persona. Mark llamaba. Susan pasaba. Luego todo el mundo se volvía a ocupar. Dejé que eso se asentara. Luego dije, siento que estuvieras sola. Me miró. Pero eso todavía no explica lo de mi maleta. Su expresión se cerró de nuevo. Te dije, pensé que podrías guardar las joyas a salvo. No. No, ya hemos superado esa explicación. Empezó a darse la vuelta. Dije, le dijiste a Susan que la pulsera había desaparecido antes del viaje. Nada. Le preguntaste si alguna vez había cogido algo que no me perteneciera. Diane, se detuvo. ¿Por qué pusiste tu pulsera en mi maleta? Ya te he respondido. No, me has dado 3 respuestas diferentes. Su rostro enrojeció. Has decidido lo que quieres creer. Eso es interesante, porque creo que eso es exactamente con lo que contabas que Mark hiciera. Eso la afectó. Lo vi. Caminó hacia la silla junto a la ventana y se sentó. Yo me quedé donde estaba. Finalmente, dijo, no iba a llamar a la policía. No dije nada. A veces, si alguien finalmente empieza a decir la verdad, lo más inteligente que puedes hacer es dejar de ayudarle a hablar. Se quedó mirando la alfombra. No estaba tratando de que te arrestaran. Entonces, ¿qué estabas tratando de hacer? Silencio. Diane. Iba a decir que no encontraba la pulsera. ¿En Italia? Sí. No lo sé. Después de que hubiéramos estado aquí un día o 2. Y entonces la habríamos buscado. Nosotros. Todos. En nuestras habitaciones. Sí. En nuestro equipaje. Me miró, y ahí estaba, todo el pequeño y feo plan entre nosotras sin que ninguna de las dos necesitara adornarlo. Dije, y alguien encontraría tu pulsera en mi maleta. No había resuelto todos los detalles. Casi me río. Ese parece un detalle bastante importante. Te dije que no iba a involucrar a la policía. Sigues diciendo eso como si hiciera esto razonable. Nunca quise que te arrestaran. ¿Qué querías? Se levantó de nuevo. Quería que Mark te viera de otra manera. La habitación se quedó muy silenciosa. ¿Diferente cómo? Desvió la mirada. Dilo. No me hables como si fuera una niña. Entonces respóndeme como una adulta. Sus ojos volvieron a los míos. Y finalmente, lo dijo. Quería que él dudara. Eso fue peor. Peor de lo que esperaba. No más ruidoso, no más dramático, simplemente peor. Dudar de si soy una ladrona. Eso no es lo que dije. ¿Sobre qué se suponía que debía dudar?
Sobre si realmente te conoce. La miré fijamente. No necesitaba que Mark creyera que yo robé la pulsera para siempre. Ni siquiera necesitaba que me acusara. Quería una grieta. Un momento en que mi esposo me mirara y pensara, podría haberlo hecho. Eso era suficiente. Dije, estabas dispuesta a dañar el matrimonio de tu hijo porque estabas sola. Su rostro se endureció. Tú lo apartaste de esta familia. Mark construyó una vida conmigo. Sí, Diane. Así es como funciona generalmente el matrimonio. ¿Crees que esto es gracioso? Ni un poco. Cogió su bolso. Dije, ¿sabes cuál es la parte más extraña? Se detuvo. Pensaste que esto funcionaría. Pensaste que Mark vería esa pulsera en mi maleta y dudaría de mí antes de dudar de ti. No dijo nada. Y ese silencio me dijo más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a pensar eso? Durante 11 años, cada vez que había habido una elección entre confrontar a su madre y pedirme a mí que fuera comprensiva, Mark me lo había pedido a mí. Todas y cada una de las veces. Abrí la puerta. Diane caminó hacia ella, luego se detuvo a mi lado. No tienes ni idea de lo que se siente al perder a tu familia. La miré. Estar sola no te da derecho a hacer que tu hijo también se sienta solo. ¿Se fue? Mark volvió unos 20 minutos después. Le conté todo. No lo adorné. No lo necesitaba. Se sentó en la silla que Diane había usado y escuchó. Cuando terminé, parecía enfermo. ¿Dijo eso? Sí. Esas palabras exactas, quería que él dudara. Se levantó de inmediato. Voy a hablar con ella. Estuvo fuera casi media hora. Cuando volvió, Diane estaba detrás de él. Eso me dijo que la conversación había ido mal antes de que ninguno de los dos hablara. Diane me señaló. Nunca dije que quisiera que te acusaran de robar. No dije que usaras esas palabras. Tergiversaste todo. Mark parecía agotado. Mamá, para. Estaba disgustada. Estaba tratando de protegerte. Abrió la boca. Nada. Vi a Mark mirar a su madre, luego a mí. Y ahí estaba de nuevo. Esa pausa. Esa pausa horrible y familiar en la que él quería que alguien le diera una respuesta que no le costara nada. No podía seguir haciéndolo. Fui al armario y saqué mi bolsa de viaje más pequeña. Mark me miró fijamente. ¿Qué estás haciendo? Voy a coger otra habitación. Clare, vamos. ¿Necesitas tiempo? Tómalo. No necesito. Sí, lo necesitas. Doblé 2 camisetas y las metí en la bolsa. Puedes decidir qué crees que pasó. Puedes decidir qué crees que tu madre quiso decir. Tómate todo el tiempo que quieras. Entonces, ¿por qué te vas? Cerré la cremallera de la bolsa. ¿Por qué no vas a resolverlo durmiendo a mi lado y pidiéndome que actúe como si estuviéramos bien? Diane dijo, esto es exactamente de lo que estoy hablando. Mark se volvió hacia ella. Mamá, vete. Ella lo miró fijamente. Luego Diane se fue. Fue el primer límite que le oí poner sin suavizarlo inmediatamente. No era suficiente. Pero me di cuenta. Conseguí otra habitación en el mismo piso. Esa tarde, salí sola. Sin itinerario, sin votación familiar, sin discusión sobre dónde quería comer Diane. Encontré un pequeño café, pedí el almuerzo y me senté afuera sola. Nadie necesitaba que yo suavizara nada. Nadie necesitaba que fuera razonable. Nadie necesitaba que pretendiera que algo terrible era simplemente incómodo. No me había dado cuenta de lo agotador que se había vuelto ese trabajo hasta que, por una hora tranquila, dejé de hacerlo. Susan me encontró de vuelta en el hotel esa noche. Se quedó en mi puerta, con aspecto desdichado. Debería haber dicho algo hace años. Negué con la cabeza. No te disculpes conmigo. Sabía cómo era mamá. Entonces habla ahora.
Susan me miró por un momento. Luego asintió. De acuerdo. La noche siguiente en la cena, su madre le dio la oportunidad. La noche siguiente se suponía que era nuestra cena elegante. Así es como Diane la había descrito en el itinerario. No solo la cena, nuestra cena elegante. Había hecho la reserva meses antes en un restaurante a las afueras de Florencia, cerca de la villa donde nos alojábamos los últimos días del viaje. Había una terraza con vistas a los viñedos, manteles blancos y velas en pequeños portavelas de cristal, el tipo de lugar donde todo el mundo baja instintivamente la voz porque el aceite de oliva probablemente tiene un currículum. Casi no fui. Luego Susan llamó a mi puerta. ¿Vienes? No lo he decidido. Se apoyó en el marco. Mamá cambió su vuelo. Eso captó mi atención. ¿Cuándo? Esta tarde. Se va mañana. De acuerdo. Dice que no puede quedarse donde la tratan como a una criminal. Cerré los ojos. Por supuesto que lo dice. Susan me dedicó una sonrisa cansada. Creo que planea anunciarlo en la cena. Aún mejor. No tienes que venir. Pensé en ello. Luego cogí mi bolso. No, tengo hambre. Susan se rió. Fue el primer sonido normal que cualquiera de las dos había hecho en todo el día. A las 7:30, los 5 estábamos sentados alrededor de una mesa fingiendo discutir sobre pasta. Mark estaba a mi lado. Todavía teníamos habitaciones separadas. No me había presionado sobre eso, lo cual agradecí. Diane se sentó frente a nosotros. Durante los primeros 20 minutos, fue casi majestuosa. Elogió el vino, le preguntó a Tom sobre el trabajo y le dijo a Susan que debería pedir los ravioles porque te arrepentirás si no lo haces. Nadie mencionó la pulsera. Luego el camarero retiró nuestros platos. Diane dobló su servilleta y la colocó sobre la mesa. He cambiado mi vuelo. Susan me miró. Ahí estaba. Me voy a casa mañana. Mark dijo, mamá, no. He tomado mi decisión. Tom alcanzó su agua. Diane continuó, vine aquí porque quería hacer algo significativo para esta familia. En cambio, he pasado el viaje siendo tratada como si hubiera cometido un crimen terrible. La voz de Mark se mantuvo tranquila. Pusiste tu pulsera en la maleta de Clare. Fue un malentendido. Admitiste que no lo fue. Diane me miró. Admití que Clare y yo hemos tenido dificultades. Ella convirtió eso en algo feo. No respondí. Me quería en la discusión. Había pasado suficientes años aceptando invitaciones como esa. Diane volvió a mirar a Mark. Nunca acusaría a Clare de robar. Susan dejó su tenedor. El sonido fue diminuto. Todo el mundo lo oyó. Entonces, ¿por qué? Dijo, me preguntaste si Clare alguna vez había cogido algo que no le perteneciera. Diane se quedó quieta. Susan no apartó la mirada. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que preguntaste. No recuerdo cada palabra de cada conversación. Yo sí. El rostro de Diane se tensó. Susan, te llamé porque estaba preocupada por mi pulsera. No, me preguntaste eso antes de decir que la pulsera había desaparecido. Mark miró a su madre. ¿Es eso cierto? Diane se volvió hacia él. No aprecio ser interrogada por mis propios hijos. Eso no es lo que pregunté, Mark. ¿Es cierto? Miró alrededor de la mesa como si uno de nosotros pudiera rescatarla. Nadie lo hizo. Mark se reclinó. Su voz no era alta. Eso de alguna manera lo hacía más difícil de ignorar. Le dijiste a Susan que la pulsera había desaparecido 3 días antes del viaje. Luego la pusiste en la maleta de Clare la mañana que nos fuimos. Diane abrió la boca. Él siguió. Reconociste la bolsita antes de que nadie la abriera. Conocía mi propia bolsita de joyas. ¿Exacto? ¿He explicado esto? No, mamá. Has cambiado la explicación. Parecía herida.
No puedo creer que me estés hablando de esta manera. Mark hizo una pausa. Una semana antes, esa frase probablemente habría terminado la conversación. Esta vez, no lo hizo. Intentaste que sospechara de mi esposa. Estaba tratando de protegerte. ¿De qué? Los ojos de Diane se movieron hacia mí. Casi pude verla decidir si lo decía. Finalmente. ¿De qué te perdieras? En Clare. Solías preocuparte por esta familia. Él soltó una risa corta e incrédula. Estoy sentado en Italia en un viaje que tú planeaste para esta familia. ¿Sabes a lo que me refiero? No, en realidad. Ya no creo que lo sepa. Su voz se quebró. Tu padre se avergonzaría de la forma en que me estás tratando. Susan se estremeció. Mark, no. No metas a papá en esto. Estoy sola, Mark. Sé que tú tienes a Clare. Susan tiene a Tom. Yo vuelvo a una casa vacía. Por un momento, nadie dijo nada porque esa parte era cierta. Y las cosas ciertas pueden convivir junto a las terribles. La expresión de Mark se suavizó, pero su respuesta no. Siento que estés sola. Diane pareció esperanzada por medio segundo. Luego él dijo, pero Clare no me está haciendo elegir entre tú. Se inclinó hacia adelante. Eso lo hiciste tú cuando intentaste que desconfiara de mi esposa. Diane me miró. Esto es lo que ella quería. Finalmente hablé. No. Has estado tratando de excluirme durante años. No, Diane. ¿Crees que no lo veo? Creo que has pasado años convenciéndote de que cada decisión adulta que Mark toma es de alguna manera una prueba en mi contra. Ella negó con la cabeza. ¿Te lo llevaste? Mark respondió antes de que yo pudiera. Mamá, yo tenía 48 años. Nadie me llevó. Tom miró fijamente la mesa. Susan parecía a punto de llorar. Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. Quería que dudaras de ella, dijo. Mark no se movió. Solo una vez. Ahí estaba de nuevo. Solo que esta vez, se lo dijo a él. Quería que la miraras y te preguntaras si tal vez no lo sabías todo. El rostro de Mark cambió. Diane continuó, ahora más bajo. Quería que entendieras lo que se siente cuando alguien a quien amas empieza a mirarte de manera diferente. Sentí algo frío dentro de mí. No rabia, claridad. Dije, no necesitabas que dejara de amarme. Diane me miró. Solo necesitabas que confiara en mí un poco menos. No lo negó. Mark miró la mesa por un largo momento. Luego dijo, las cosas van a cambiar cuando volvamos a casa. Diane se secó los ojos. Entonces, ¿me estás excluyendo? No. Pareció sorprendida. Pero ya no tienes una llave de nuestra casa. Su expresión se endureció. Tú me diste esa llave. Y te la estoy pidiendo de vuelta. Mark, no revisas las cosas de Clare. No haces comentarios sobre nuestro dinero o nuestro matrimonio. Y no voy a hacer otro viaje familiar como este. Diane me miró como si yo le hubiera pasado tarjetas con el guión bajo la mesa. No lo había hecho. Eso me importó más de lo que puedo explicar. Mark continuó. Te llamaré. Te veré. Te quiero. Pero se acabó el pedirle a Clare que absorba lo que sea que pase porque enfrentarme a ti es más difícil. Susan habló a continuación. Lo mismo para mí. Diane se volvió hacia ella. Susan tragó saliva. Te quiero, mamá, pero he terminado de fingir que las cosas no pasaron porque te molestas cuando hablamos de ellas. Nadie parecía triunfante. Esa es la cosa sobre las consecuencias familiares reales. Por lo general, si todavía amas a la persona, no se sienten como una victoria. Diane se levantó. Voy a volver a la villa. Tom dijo en voz baja, me aseguraré de que llegues. Ella cogió su bolso y se fue. Después de la cena, Mark vino a mi habitación. Lo dejé entrar. Se quedó cerca de la puerta.
Lo siento. Me senté en el borde de la cama. Continuó, debería haberte creído. Sí me creíste. Frunció el ceño. Creíste que ella puso la bolsita en mi maleta. Simplemente seguiste buscando una razón que lo hiciera aceptable. Se sentó en la silla frente a mí. Dije, tu madre puso esa pulsera en mi maleta una vez, Mark. Me miró. Has pasado 11 años poniendo cada cosa incómoda que ella hace en la mía. Esa le llegó. No tuve que explicarlo. Lo entendió. Después de un rato, dijo, seguía pidiéndote que fueras razonable porque sabía que mamá no lo sería. Sí. ¿Te hice responsable de su comportamiento? Sí. Se miró las manos. Lo siento. Esta vez, creí la disculpa. Eso no significaba que todo estuviera arreglado. Una disculpa es un comienzo. Cualquiera que haya estado casado el tiempo suficiente sabe eso. Mark levantó la vista. ¿Qué pasa cuando volvamos a casa? Lo pensé. Luego le dije lo único que sabía honestamente. Lo descubriremos cuando volvamos a casa. Volamos a casa 2 días después. Diane no estaba con nosotros. Había tomado el vuelo anterior que reservó después de la cena. Y por primera vez desde que dejamos Ohio, nadie tuvo que organizarse en torno a su estado de ánimo. Eso suena cruel. No lo digo de esa manera. El aeropuerto fue simplemente más fácil. Susan compró una revista. Tom encontró café. Mark y yo nos sentamos uno al lado del otro en la puerta de embarque sin hablar mucho. En un momento dado, se levantó para ir al baño y preguntó, ¿quieres que te vigile la maleta? Lo miré. Se dio cuenta de lo que había dicho. Oh, vamos. Me reí. No pude evitarlo. Él también se rió. Probablemente fue el primer momento en 10 días en que recordé por qué me había casado con él. Volver a casa fue más extraño de lo que esperaba. Nuestra casa se veía exactamente igual. Correo en el mostrador, una planta en la cocina que de alguna manera había sobrevivido a que nuestro vecino la regara, la pequeña luz roja parpadeando en la cafetera porque Mark nunca recordaba desenchufarla antes de viajar. Nada dramático nos esperaba. Ninguna confrontación final, ningún abogado, ninguna reunión familiar. Solo la colada. Lo cual, francamente, es como terminan la mayoría de los grandes eventos emocionales cuando tienes más de 40 años. Todavía tienes que lavar tu ropa interior. Diane comenzó a enviar mensajes de texto a Mark a la mañana siguiente. No me mostró los mensajes a menos que me involucraran. Eso era nuevo. Antes de Italia, me habría entregado su teléfono y dicho, ¿qué debería decir? O peor, puedes llamarla tú. Ya no hacía eso. Algunos de los mensajes de Diane eran de disculpa. Otros eran menos impresionantes. Uno comenzaba, siento que Clare malinterpretara lo asustada que estaba. Mark respondió, eso no es una disculpa. Luego dejó su teléfono. No tuve que decírselo. Eso también era nuevo. Diane devolvió la llave de la casa a través de Susan. Durante las primeras semanas, Mark habló con su madre una vez a la semana. A veces esas llamadas duraban 20 minutos, a veces 4. Nunca la castigó con el silencio, y yo nunca se lo pedí. Era su madre. No estaba interesada en ganar un concurso cuyo premio fuera hacerle perder a alguien que amaba. Quería que las reglas cambiaran. Y lo hicieron. Mark y yo empezamos a ver a un consejero matrimonial ese otoño. Tampoco pasó nada glamuroso allí. Ningún avance en el que los violines debieran haber empezado a sonar. Principalmente, aprendimos cuántos años habíamos pasado teniendo la discusión equivocada. Yo pensaba que nuestro problema era Diane. Mark pensaba que nuestro problema era que yo me tomaba a Diane demasiado a pecho. Ninguno de los dos tenía toda la razón. Nuestro problema era lo que sucedía después de que Diane cruzara una línea. Mark evitaba la incomodidad. Yo me resentía. Él me pedía que lo dejara pasar. Yo finalmente lo hacía.
Entonces todo el mundo aprendió que dejarlo pasar era la opción más fácil disponible. También tuve que admitir algo de lo que no estaba orgullosa. Mover esa bolsita de joyas a la maleta de Mark había sido una reacción. Sabía que eran joyas, pero no sabía exactamente qué había dentro. La opción más limpia habría sido levantarla en la entrada de la casa de Diane y preguntar, ¿qué es esto? ¿Y por qué lo pusiste en mi maleta? Pero no lo había hecho. Durante años, me habían dicho que la malinterpretaba. Así que, en algún punto del camino, empecé a creer que necesitaba pruebas antes de tener derecho a objetar. Eso era algo que también necesitaba cambiar. Unos 4 meses después de Italia, Diane me pidió si podíamos vernos para tomar un café. Para entonces, se había disculpado con Susan. También se había disculpado con Mark sin culparme en la misma frase, lo que aparentemente le había costado varios intentos. Acepté. Nos encontramos en un Panera a medio camino entre nuestras casas. No es exactamente territorio neutral en el sentido diplomático, pero tienen un café decente, y nadie espera que la reconciliación sea elegante junto a una máquina de refrescos de autoservicio. Diane ya estaba sentada allí cuando llegué. Durante los primeros 10 minutos, se explicó. La muerte de Richard, la casa vacía, lo asustada que se había vuelto de ser innecesaria. Escuché. Luego se detuvo. Sé que nada de eso lo excusa. ¿No? Ella asintió. Un año antes, que yo dijera solo eso habría iniciado otra discusión. Esta vez, lo dejó estar. Lo que hice estuvo mal, dijo. Esperé. Sin tienes que entender, solo la frase. Así que dije, gracias. Pareció sorprendida. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedo? Sus hombros se relajaron. Luego añadí, eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. La relajación desapareció. Casi sonreí. Algunas cosas llevan más tiempo. Podemos ser cordiales, dije. Podemos cenar. Podemos pasar las fiestas juntos. Pero la confianza no es algo que se recupera solo porque seamos familia. Miró su café. Entiendo. No estaba completamente segura de que lo hiciera. Pero entender los límites y respetarlos son dos cosas diferentes, de todos modos. Estaba dispuesta a juzgar la segunda. Durante los meses siguientes, Diane se comportó mejor. No perfectamente. Seguía siendo Diane. En Navidad, empezó a decir algo sobre cómo Mark siempre había preferido su tarta de pecanas. Luego se contuvo. Mark también se dio cuenta. Mamá. Lo sé, dijo ella. Lo sé. Y ese fue el final. Sin discusión. Sin un viaje de 20 minutos a casa donde Mark explicara lo que ella realmente había querido decir. Susan también cambió. Dejó de rescatar automáticamente a su madre de conversaciones incómodas. Curiosamente, creo que eso ayudó a Diane más de lo que todos nuestros años de protegerla lo habían hecho. Mark y yo mejoramos, lentamente. Eso importaba. Si se hubiera transformado de la noche a la mañana en un marido intrépido y que establece límites, probablemente no habría confiado en ello. En cambio, se manifestó en pequeñas cosas. Dejó de ofrecernos para planes familiares antes de preguntarme. Si Diane quería algo de él, él mismo le respondía. Si ella hacía un comentario sobre nuestro matrimonio, él lo abordaba antes de que yo tuviera que hacerlo. No necesitaba que me eligiera a mí por encima de su madre. Necesitaba que dejara de hacerme pagar a mí por quererla a ella. Aproximadamente un año después de Italia, Mark y yo planeamos otro viaje, solo nosotros dos esta vez. La noche antes de irnos, nuestras maletas estaban en el dormitorio. Mark terminó de empacar primero, naturalmente. El hombre podía empacar para 2 semanas en 12 minutos y de alguna manera todavía tener espacio para mocasines. A la mañana siguiente, bajó su maleta. Luego volvió por la mía. Oye, dije. Él alcanzó el asa. Puse mi mano sobre ella primero. Yo hago mi propia maleta. Me miró fijamente. Luego empezó a reír.
Justo. La bajé yo misma. Antes de meterla en el coche, revisé la cremallera. Mark me vio. No dijo nada. Simplemente abrió el maletero. Durante mucho tiempo, pensé que mantener la paz en una familia significaba saber qué pasar por alto. Ya no, a veces la paz consiste en saber qué te pertenece y qué no. La soledad de Diane no era mía para cargar. La evasión de Mark no era mía para cargar. Mantener a todo el mundo cómodo tampoco era mío. Su pulsera solo había estado en mi maleta unos minutos. El resto de ese equipaje había estado ahí durante años. Simplemente no me había dado cuenta de que tenía permiso para soltarlo. Así que lo hice. Y la siguiente vez que Mark y yo condujimos hacia el aeropuerto, el único equipaje que llevé fue el que tiene un asa. Si alguna vez has sido la persona de la que se esperaba que mantuviera la paz en tu familia, probablemente sepas lo pesado que puede llegar a ser ese trabajo. A veces, lo más saludable que puedes hacer es decidir finalmente qué peso nunca fue tuyo para cargar.